Bien, regreso a ustedes con un segundo video sobre San Anselmo. Quiero agregar un detalle. San Anselmo aparece en medio de un momento en que hay una polémica, inicia una polémica entre los maestros medievales, a finales del siglo XI y continúa en el siglo XII, y es lo que se llama la polémica sobre los universales, que ustedes fácilmente pueden buscarla en internet y van a encontrar algunas referencias importantes. Creo incluso que uno de los libros que les envié, el de Alain de Libera, ahí pueden encontrar algo más de información para que la consulten. La polémica de los universales es sumamente sencilla, es mucho más compleja, pero voy a explicarla muy sencillamente. Los maestros medievales conocieron las teorías de Aristóteles acompañadas de un pequeño texto que se llama la Isagoge de Proclo. Y ese documento recoge una serie de preguntas sobre los conceptos. Como buen neoplatónico, para él los conceptos eh, tienen realidad, corresponden a algo. Entonces, a partir de ahí, él se hace una serie de preguntas sobre cuál es la realidad de los conceptos, si los conceptos como cosas existen fuera o existen en la mente, etc. La Edad Media va a sumarse a la discusión sobre la naturaleza de los conceptos, si efectivamente son algo o no, si existen fuera de la mente o no. Muy bien, el concepto o universal va a ser entendido de varias maneras. Una es que existen fuera de la mente y que cuando nosotros conocemos las cosas lo que hacemos es remitirnos a esa realidad que ya existente y participamos de ella. Si seguimos a San Agustín, el de Magisto, tendremos presente que conocer al maestro interior, conocer el verbo con mayúscula, es conocer las esencias de las cosas, es decir, tal como Dios las ha pensado. Por lo tanto, sí podríamos pretender que efectivamente hay universales fuera de la mente humana. Otra posición es que y hay que agregar a esto que entonces cada cosa lo que hace es reproducir de una manera individual un universal. ¿Ok? Y nosotros lo que hacemos cuando conocemos las cosas es simplemente captar el universal en un objeto o cosa individual. ¿Ok? La otra posición es que los conceptos universales solamente existen en la mente, no tienen una realidad. Vean que la discusión, ontológicamente hablando, tiene peso fundamentalmente porque si queremos afirmar que hay conceptos universales, la pregunta es a qué corresponden, porque resulta que el mundo está compuesto de individuos. Entonces, ¿cómo calzo yo lo individual y lo universal? ¿Cómo puedo yo afirmar que haya universales cuando lo único que yo puedo conocer son individuos? Entonces ahí tengo un conflicto ontológico y epistemológico que los medievales de finales del siglo XI y del siglo XII pues enfrentaron. Por supuesto que no en los mismos términos en que yo lo estoy diciendo, pero sí cuestionándose que existieran conceptos universales fuera de la mente humana. ¿Ok? Vean qué interesante. El papel de concepto es fundamental en el Pseudo Dionisio, luego en Scott Eriúgena, y por lo tanto el concepto va a jugar un papel indispensable en el conocimiento de Dios. No puedo conocer a Dios sin concepto alguno. No lo olviden. Ahora pasemos a San Anselmo. San Anselmo necesita partir de una idea de Dios.
no parte del Dios bíblico, parte de una idea de Dios. Pero ojo, una idea captada racionalmente o elaborada racionalmente. ¿Okay? Entonces, él está haciendo un empleo de la lógica, absteniéndose de la discusión al respecto de los universales, no entra en esa contienda, pero sí se da cuenta que, pero no renuncia al hecho de que por la razón podemos efectivamente armar un concepto que nos permite conocer las cosas. Solamente nos dice solamente que como no es el concepto relativo a Dios, es un concepto que no gozaría de universalidad porque sería un concepto que corresponde a un solo individuo y punto. Se agota, el concepto se agota en ese individuo. ¿Ok? En la polémica sobre los universales vamos a encontrar unas décadas después de San Anselmo, en Pedro Abelardo, la primera versión de lo que se va a llamar en el siglo la primera versión de lo que los historiadores del pensamiento medieval van a llamar en el siglo XIV el nominalismo. El nominalismo es, digamos, la tesis sencilla es, no existen los conceptos universales, los conceptos únicamente existen en la mente. ¿Ok? Y los conceptos que yo soy capaz de elaborar mentalmente no contienen realmente una esencia universal. Si yo afirmo que hay una esencia que es universal, una esencia compartida por todos los seres de una misma especie, estoy afirmando que hay algo fuera de la mente y además de las cosas individuales que es antecedente a esas cosas individuales y al concepto. Sigo teniendo un problema ahí serio. Si yo admito que el antecedente de las cosas individuales es Dios, digo, bueno, pero yo no puedo decir que yo conozco las cosas exactamente como Dios las conoce. Sería un atrevimiento terrible e inadmisible. Quiero entender cómo Dios conoce las cosas, pero en realidad yo no puedo saber cómo Dios conoce las cosas. Eventualmente lo que podemos saber es que Dios las conoce individualmente. Pero suponer que las conoce por sus esencias tampoco justifica que yo pueda afirmar que las esencias estén ahí fácticamente hablando antes de las cosas mismas. Solamente puedo suponer que están en la mente de Dios. ¿Okay? Ahí tengo un problema serio. Entonces, los medievales, estos maestros medievales del siglo XI van a inaugurar una discusión que, bueno, ya no llega a nuestros días porque ya nadie entre las familias filosóficas sostendría que los conceptos tienen una naturaleza universal en el sentido de que se refieren a esencias que existen independientemente de las cosas. La universalidad que admitirían estas familias filosóficas de hoy sería la universalidad lógica, es decir, un mismo concepto puede ser aplicado para referirse a muchos individuos, pero no porque ese concepto remita a una esencia, sino porque hay una serie de propiedades o características de esos individuos que nos permiten armar un concepto, nada más. Vean que es enteramente lógico, el carácter de universalidad es enteramente lógico, no tiene mayor implicación. Pero ya en los medievales, ya ellos son los que inauguran esta discusión que va a llegar hasta nuestros días, resolviéndose de esta manera. Bueno, hasta aquí quería llegar con esto. Creo que ya en el próximo video voy a entrar a la obra de San Anselmo.